Bien, estamos estudiando, les decía, la serie Siendo Formados por Cristo y hoy día iniciamos una temática nueva y el título de la temática es Dos realidades, luz y tinieblas. La primera parte, dos realidades, luz y tinieblas. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a decir? Vamos a hacer hoy día, yo creo que hoy día y la próxima semana vamos a desmitificar varios conceptos que yo de repente los oigo entre nosotros y que están mal, que están incorrectos, que no se ajustan al criterio bíblico, que necesitamos comprenderlos, pero también vamos a desmitificar ciertos pensamientos religiosos que hay en nosotros y que no están en sintonía con el Evangelio. Lo primero que vamos a decir es que las tinieblas, cuando la Biblia se refiere a las tinieblas, se refiere a un estado en el que el ser humano se encuentra. Pero esas tinieblas, hermanos, no son un reino. Sería bueno que eso lo anoten así de forma categórica. Las tinieblas no son un reino. No existe en la Biblia el reino de las tinieblas. Lo que existe en la Biblia es el principado de las tinieblas o la potestad de las tinieblas o también el apóstol Pablo lo llama el imperio de la muerte o también se llama el Dios de este siglo o también se llama la corriente de este mundo. Pero nunca en ninguna parte la Biblia habla del reino de las tinieblas. Entonces las tinieblas no son un reino. No está, las tinieblas no está a la altura del reino de Dios, porque sí existe un reino, y es el reino de Dios. Sí existe un reino, y es el reino de la luz. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado? Ya. Sí existe un reino y es el reino de la luz, pero las tinieblas no son un reino, las tinieblas son un principado, son una potestad, son un sistema de pensamientos. Ahora, este sistema llamado tinieblas, esta es otra cosa importante, hermanos, está totalmente vencido por Cristo. No va a ser vencido. No va a ser vencido por Cristo. El sistema de las tinieblas está vencido por Cristo y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Son estas ideas tienen que estar muy claras entre nosotros. Nosotros no nos enfrentamos a un reino de tinieblas, nos enfrentamos a una potestad, a un sistema de pensamientos llamado tinieblas. Jamás las tinieblas van a estar a la altura del reino de Dios. Y por otro lado, y esto es categórico, el imperio de las tinieblas, perdón, o el imperio de la muerte fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. Realmente, amados, las tinieblas son un sistema de pensamientos, ¿ya? Eso anótenlo. Realmente las tinieblas son un sistema de pensamientos. Escuche bien, son un sistema de ignorancia total. Miren con lo que está relacionado tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de un sistema de ignorancia total. Por eso es que 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 enseña que la luz tiene que alumbrar los ojos del entendimiento del ser humano. No tiene que alumbrar los ojos con los que vemos, con los que miramos. Tiene que alumbrar los ojos del entendimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano en su entendimiento se encuentra bajo el dominio de la potestad de las tinieblas. Y les acabo de decir yo que este sistema de tinieblas es un sistema de ignorancia total y es un sistema de pensamientos totalmente separados de Dios, pero son pensamientos, hermanos, son incoherentes y son pensamientos que no se ajustan ni se alinean a los pensamientos de Dios.
Presentar a un Cristo, escuche esto otro, porque esto es lo que la religión lamentablemente hace, esto es lo que la religión enseña. Ellos presentan, la religión presenta a un Cristo que lucha contra Satanás, midiendo fuerzas para ver quién tiene más autoridad y poder. Pensar eso, hermanos, o ese tipo de pensamiento no refleja el pensamiento bíblico. Si usted se pone a pensar, nosotros vivimos pensando en nuestra mente, porque lamentablemente así fuimos enseñados, de que hay una lucha entre el bien y el mal por nosotros. De que a veces vence el ángel bueno y a veces vence el ángel malo. En estos días, donde estuve en una parte por ahí, una de las personas que estaba ahí sentada me hablaba de que ella estaba esperando que las tinieblas la atacaran, la golpearan, porque ella había visto esto y Dios le había dado esta profecía, entonces las tinieblas iban a venir contra ella. Y eso es lo que está metido en la cabeza, eso es lo que la religión puso. Y la gente vive así. La gente cree que hacer algo en el reino de Dios trae una consecuencia inmediata. Sé que se va a levantar el, comillas, reino de las tinieblas y va a venir y me va a destruir. Así que mejor estoy acorazado. Ese es el lenguaje que usan. Por eso se cubren en la sangre de Cristo y por eso usan un lenguaje que es, lamentablemente, no es bíblico y es místico. ¿Por qué? Porque en su cabeza está la idea de que hay una lucha permanente entre Cristo y Satanás. Y hermanos, si ese pensamiento está, ese pensamiento se aleja del diseño bíblico. No tiene nada que ver con el diseño bíblico. Oigan algo más. La lucha espiritual, de acuerdo a la Biblia, se da mediante el texto bíblico, tal como lo hizo Jesús con el diablo al utilizar la verdad de Dios para combatirlo. Cada respuesta de Cristo a Satanás ante sus tentaciones, Cristo respondió, escrito está, escrito está. ¿Qué es lo que les quiero decir, hermanos? ¿Hay una lucha espiritual? Sí, pero no hay una lucha de demonios contra nosotros. No hay una lucha de Satanás contra nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, que fue vencido. La Biblia enseña que los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo fueron vencidos por Cristo en la cruz del Calvario. Inclusive el sistema de pensamiento de tinieblas fue totalmente vencido. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que entender que esa lucha no existe. Y la lucha espiritual que hay no es una confrontación, oiga, no es una confrontación de poderes entre la luz y las tinieblas, sino que es una lucha entre la verdad y la mentira. ¿Logran ver la diferencia? No es que viene el rey de la luz a enfrentarse a un rey que no existe, a un rey de las tinieblas, y que vienen a medir la magnitud de poder que cada uno tiene. No, la lucha espiritual en la que estamos, en la que el cristiano está a nivel de su entendimiento. Y es una lucha entre la verdad y la mentira. O sea, entre pensar según el diseño de Dios y pensar según el diseño de la naturaleza adámica, de la naturaleza a la que pertenecíamos antes y que hoy día no tenemos nada que ver con esa naturaleza. Por eso es que el apóstol Pablo tantas veces, y sobre todo en el capítulo 12 de Romanos, él hace esta fuerza de que es necesario que nosotros experimentemos la renovación del entendimiento por medio de que seamos renovados en nuestro entendimiento por medio de la revelación del Evangelio. Entonces, la guerra espiritual no es una confrontación de poderes entre la luz y las tinieblas, no es andar echando fuera demonios, reprendiendo diablos rojos todo el día, no se trata de eso, sino que se trata de una lucha espiritual que hay en nuestra mente. El campo de batalla es nuestra mentalidad, pero la lucha es entre la verdad y la mentira, entre el diseño divino y el diseño que viene de las tinieblas. Miren lo que dice Juan 8:32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. ¿Se da cuenta? Ahora, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. O sea, se trata de conocer a Cristo. Volvemos otra vez a lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Volvemos a que el Evangelio no se trata de vivir una vida cristiana. Hermanos, yo hoy día estuve preparando un poco de enseñanza para hablar de la vida Zoe. Vamos a hablar más adelante de la vida Zoe. Y vamos a quedar impactados de que todo eso que nos han enseñado en las iglesias, que estamos diciendo algo, probablemente lo han enseñado no con mala intención, ¿ya? Pero se ha enseñado desde una total ignorancia de lo que es el Evangelio. Que se le ha enseñado, se le ha inculcado a la gente que hay que vivir algo que se llama vida cristiana. Y hermanos, eso no existe en la Biblia. La Biblia no habla de que hay que vivir algo que se llama vida cristiana. Lo que la Biblia enseña es que la vida de Cristo nos fue impartida por medio de la fe y es la vida de Cristo la que se manifiesta en y a través de nosotros. La Biblia nos presenta a Satanás como un enemigo ya derrotado. Hermanos, esto es determinante. La Biblia no habla de Satanás como un enemigo que se va a derrotar. La Biblia es clara, el apóstol Pablo es claro en enseñarnos que Satanás es un enemigo que ya está derrotado, que ya fue vencido, no es un enemigo que está por derrotarse, pero como una paradoja, la Biblia también nos advierte que toda la humanidad está en tinieblas. Pero partimos diciendo que estas tinieblas es un sistema de pensamientos y es un sistema de total ignorancia. Ignorancia de las cosas del Señor. Ignorancia de todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo. El ser humano, por no conocer a Cristo, se encuentra en oscuridad o se encuentra en tinieblas. Satanás sabe que es imposible la convivencia entre la luz y las tinieblas. Satanás sabe esto. Es imposible la convivencia entre la luz y las tinieblas. Él conoce estas dos realidades y sabe muy bien cuáles son las reglas del juego que condicionan tanto la luz como las tinieblas. Hermanos, es imposible una mezcla, quiero que me escuchen, una mezcla entre la luz y las tinieblas. Pero, en nosotros, como cristianos, un, se da un escenario extraño. Y ese escenario extraño yo quiero explicarlo. Pero en nosotros se da un escenario extraño. Entonces, si Satanás está vencido, hermanos, y está derrotado, y fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, a mí me surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué podrá hacer entonces Satanás para engañar a los hombres? Porque no, Satanás no puede ahora venir y tener un control absoluto sobre el ser humano, porque ese control absoluto lo perdió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso Cristo puede hoy día entrar en las tinieblas y rescatar a quien Él quiera rescatar. Puede salvar a quien Él pueda salvar, puede arrastrar de tinieblas a luz a quien Él quiera hacerlo. Entonces, ¿qué podrá hacer Satanás para engañar a los hombres? Escuche bien, el príncipe de la mentira debe crear un engaño para que el hombre no tenga conciencia de que se encuentra realmente en las tinieblas. Y la gente no tiene conciencia de eso. De eso la gente cree que es hija de Dios, la gente cree que está bien, la gente cree que esa bondad que algunos manifiestan, esa bondad es la garantía que le permite estar bien con Dios. Pero hay cero conciencia de las tinieblas, hasta que aparece un predicador del Evangelio explicando que el ser humano frente a Dios está en tinieblas. Antes de eso nadie lo sabe, antes de eso nadie lo ve, antes de eso nadie lo comprende. La gente lo mucho dice, yo estoy en el mundo, sí, yo estoy lejos de Dios, pero no saben lo que están diciendo. Porque volvemos al punto inicial. Las tinieblas son un sistema de pensamiento, pero son un sistema de total ignorancia.
Esto es sumamente importante que no lo perdamos de vista. ¿Qué hará Satanás entonces? Escuchen. Él introducirá una idea falsa para confundir al hombre y lo hará a través de plantear que es posible convivir en un campo difuso entre la luz y las tinieblas. Ese campo difuso de luz y tinieblas se llama limbo, se llama purgatorio, se llama... no soy de Satanás, pero tampoco soy de Dios. Se llama libre albedrío. Un lugar intermedio que en realidad no existe. Para eso, Satanás inventó un terreno neutral, una tierra de nadie, donde la gente que tema al diablo pueda ocultarse allá, pero sin tener que comprometerse con la luz. Entonces la gente que dice, oye, sí, sí, es verdad, sí, Dios es bueno, y no, Satanás es malo, es malo. Yo no, del diablo no, pero algún día me acercaré a Dios. ¿Se dan cuenta? Solito uno se instala en ese lugar intermedio que Satanás creó y que toma diferentes formas según la cultura, según la latitud del planeta en la que estemos, toma diferentes formas. Otros le llaman a esto, mira, no, el universo, la Pachamama. Y mientras yo le haga bien a la gente, está todo bien, dicen. ¿Por qué? Porque Satanás creó este campo neutral. Recordemos, hermanos, que él, Satanás, ha sido desde el principio el padre de la mentira. No hay nada que el diablo haga que no esté fundamentado en la mentira. Oigan esto, este estado de mentira dentro de las tinieblas no tiene ninguna base bíblica, ya que es una invención de Satanás. ¿Me escuchó? No tiene base bíblica creer que está la luz, que están las tinieblas y que hay un lugar al medio donde no soy ni de allá ni de acá, donde observo, donde yo miro según mi criterio y donde yo digo ya algún día. Ese lugar al medio, en realidad, hermanos, es tinieblas. Esa supuesta bondad de la gente es tinieblas. Esas obras buenas que la gente hace es tinieblas. Todos esos dogmas religiosos que dicen, mira, estoy usando modismo chileno, que quizás los hermanos de otros países no me lo van a entender, pero te vas a ganar el cielo, te estás anotando algunos puntos con Dios. Todo eso es tinieblas. Pensar, hermanos, si en nuestra cabeza está, por ejemplo, la Vane, que sus niños son hijos de una mujer cristiana. Pensar si la Vanessa piensa que sus hijos, por ser hijos de ella, tienen mayores posibilidades de salvación que otros, eso es tinieblas. ¿Ya? Lo que tienen ellos es la luz que está en su madre que los puede alumbrar a ellos. Eso sí, pero no significa que tienen una prioridad de salvación por sobre ese niño que es hijo de brujos. ¿Ya? Porque acuérdense, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es importante esto, hermano, porque nosotros no. El mundo evangélico aquí se enreda. No, es que es hijo de pastor. Lamentablemente, si es hijo de pastor y el evangelio no se revela, esos hijos de pastor sufren tanto que pueden terminar más lejos que cualquiera. No, es que fue de chiquitito, lo llevaron a la iglesia y de chiquitito fue como apartado para el Señor. No, eso no es así. De chiquitito nació en tinieblas. Y si Dios lo va a llamar, no es porque la abuelita oraba por él, no es porque el papá oraba por él, es solamente el resultado de la misericordia y de la gracia del Señor. Amén. Debemos comprender que cuando se habla de tinieblas, no se está hablando de demonios. Ah, pero hermano Víctor, ¿hay demonios? Sí, hay demonios, pero cuando se habla de tinieblas no se está hablando de demonios. ¿Pero cómo que no? No, nunca. Cuando la Biblia habla de demonios, los nombra, demonios. Pero cuando habla de tinieblas, habla de algo mucho más grande y mucho más peligroso que la obra demoníaca. ¿De acuerdo? Las tinieblas son un sistema de pensamientos.
de total ignorancia. Vamos a irlo viendo en los textos bíblicos. Y yo sé que a algunos nos va a sonar aquí en la cabeza y nos va a hacer ruido lo que estoy diciendo. Necesitamos comprender qué es lo que la Biblia dice con respecto a las tinieblas. Necesitamos que la revelación de Cristo venga a nosotros y sea renovado nuestro entendimiento en esto. Nuestra mente no se debe ir inmediatamente cuando escuchamos la palabra demonios, perdón, tinieblas, a pensar en demonios o en diablos rojos. O como hay un sector de la iglesia extremo, un sector de la iglesia extremo, que ellos oyen tinieblas y ellos asocian tinieblas con serpientes enroscadas, perros negros que me van a morder, murciélagos verdes que vuelan por arriba de mí. Es casi una crónica de Narnia. Y hermanos, ¿y Satanás sabe lo que hace? Aplaude y dice, sigan pensando eso, sigan reprendiendo demonios, sigan en eso nomás, pues está fantástico para mí. Porque el día que se den, porque para mí, Satanás hablando, sería terrible para mí que ustedes vean que tinieblas es un sistema de pensamiento que controla a los que están sin Cristo, escuche, y que les echa a perder la vida a los cristianos. Porque en el espíritu estamos completos. Pero en nuestra mentalidad, en nuestra alma, la mentalidad es parte del alma, el intelecto, el raciocinio o el entendimiento es lo mismo, es parte del alma. Ahí tenemos una problemática nosotros. Todavía funcionamos con códigos y con parámetros de la vida que está unida al primer Adán. Pero usted y yo no tenemos nada que ver con el primer Adán. Nosotros experimentamos la palingenesia, la regeneración. Por lo tanto, nosotros tenemos espíritus regenerados. Un sinónimo de generar, crear. Somos espíritus recreados. Nos recrearon. El espíritu que usted tenía que estaba muerto ya no existe. Murió con Cristo en la cruz y en la cruz se creó por medio, cuando yo hablo de la cruz, no estoy hablando del madero, estoy hablando de la resurrección. Por medio de la cruz, en la resurrección, se creó un espíritu nuevo. Somos espíritus recreados. Y nuestra alma también fue regenerada, pero Dios tomó la decisión de que en este proceso de ser formados a la imagen de Cristo, nuestro entendimiento vaya siendo renovado para que emociones, sentimiento, intelecto, conciencia, temperamento, inclusive, se vayan alineando a esta vida que nos fue impartida. ¿Cuál fue la vida que nos fue impartida? Y que está unida perfectamente a nuestro espíritu, ¿correcto? Pero muchas cosas que yo hoy día proceso, yo, Víctor, las proceso desde la antigua naturaleza. Por eso es que choco contra la muralla en mi vida. Y le pasa lo mismo a usted. Imagínense que hay cristianos que no tienen ni idea que hay un propósito eterno. Entonces ellos están todo el rato, óigame, están en la luz, pero su mente permanece en tinieblas. ¿Me oyó? Y yo le acabo de decir que no puede haber tiniebla y luz juntos. Pero les dije que sí podría darse en el tema de la mentalidad. Por eso es que necesitamos, por eso es que partí orando, hermano. Y yo no oro como un cliché, yo oro por entendimiento. Porque yo cuando le digo, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, es porque yo sé lo que estoy orando. Y es porque los cristianos necesitan progresivamente revelación de Cristo. Los cristianos necesitamos progresivamente que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados. A ver, ¿por qué tienen que ser alumbrados en nuestro entendimiento? Porque hay zonas que todavía están en tinieblas. ¿Qué es lo que es tinieblas? Y, hermano, hay cosas que estamos en total ignorancia. Le voy a dar un botón de muestra. ¿Cuántas vidas cree que usted tiene? Una, una. Tenemos 5 vidas. Todas fueron dadas por el mismo Dios. Pero como estamos en total ignorancia,
No lo sabemos. Pero vamos al Evangelio y el Evangelio lo empieza a revelar, lo empieza a mostrar. Y empezamos a entender, empezamos a comprender. Cuando yo digo vamos, que necesitamos entender, que necesitamos comprender, no estoy diciendo, hermanos, leamos para que aprendamos. Estoy diciendo que necesitamos que el espíritu de sabiduría y revelación venga, corra los velos de tinieblas y alumbre todas esas zonas de tinieblas que aún tenemos. Hermanos, ¿saben que nos va a faltar vida? Nos va a faltar vida para que nuestra alma sea alumbrada en todos los sectores que tiene que ser alumbrada. Amén. Escuchen, necesitamos renovar nuestro entendimiento en esto. Nuestra mente no se debe ir inmediatamente a pensar en demonios y diablos rojos, ya que esto es lo que se instauró en un sistema de pensamientos religiosos. Debemos entender cómo está planteado en la Biblia. ¿Por qué no traes tu cargador acá? Uno, Génesis 1, no lo busque, quiero hacer una mención de Génesis 1. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de dos cosas básicas. Oiga, cada vez que hablamos de tinieblas, hablamos de dos cosas básicas, que son por un lado, la ausencia de Dios. Eso es tinieblas, la ausencia de Dios. Y por otro lado, la ausencia del conocimiento de Cristo en nosotros. Entonces pregunto yo, ¿tenemos ausencia de Dios nosotros? ¿Nosotros los cristianos tenemos ausencia de Dios? No. ¿Tenemos ausencia del conocimiento de Cristo en nosotros? Sí. Porque lo que conocemos es un poquito. ¿Necesitamos conocer más a Cristo? Ya. Y ese es el punto, hermano. Eso es tinieblas. Ahora, los de tinieblas tienen ausencia de Dios y tienen ausencia total del conocimiento de Dios. Nosotros no tenemos ausencia total del conocimiento de Cristo. Nosotros conocemos a Cristo y seguimos conociendo a Cristo. Pero falta por conocer a Cristo. Falta mucho. Y eso que falta son las áreas donde usted y yo necesitamos ser alumbrados en nuestro entendimiento. Entonces, escuche, para que no se confunda. El cristiano está en la luz. Fue arrastrado, dice la Biblia, fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo amado. ¿Dónde está el cristiano? En la luz. ¿A qué nivel experimentó eso? En su espíritu. ¿Su alma y su cuerpo también? También. Pero el alma está en un proceso de formación. Y ese proceso de formación se da por cada vez que usted y yo quedamos expuestos a la luz del Evangelio que alumbra los ojos de nuestro entendimiento y donde nuestro entendimiento va siendo renovado para que se vaya produciendo el cambio de vida en el alma. Porque, hermanos, lo que ya pasó en el espíritu es inmejorable. Es inmejorable. Usted tiene a Cristo dentro, usted no tiene un poquito de Cristo, usted tiene a Cristo dentro. Pero en nuestra alma, y nuestra alma tiene componentes. Sí, yo no quiero que piense que el alma se puede dividir, solamente que lamentablemente no hay palabras humanas para explicar conceptos divinos, pero el alma tiene componentes y esos componentes son intelecto, emociones, sentimiento, voluntad o capacidad volitiva, conciencia, temperamento. Son parte del alma esos elementos. Entonces, eso es tinieblas. Hay una regla, hermanos, que usted y yo tenemos que conocer. Yo se las quiero enseñar hoy día. Es una regla de hermenéutica. ¿Ya? La hermenéutica me interesa que los futuros predicadores, y hermano, le aviso con tiempo, el último domingo de este mes predica, hermano querido. Así que a orar y a ayunar, ya para que empiece a preparar algo y lo vamos viendo. ¿Ya? Escuchen, sobre todo los hermanos que en algún momento van a predicar, necesito que esto lo tengan claro. Hay una regla de la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que no es determinante, pero que sirve. ¿Ya? No es determinante porque para nosotros lo determinante es la revelación del Espíritu Santo.
pero son herramientas que sirven. Y hay una regla de la hermenéutica que yo se las quiero enseñar, que se llama la ley de la primera mención. Así se llama, la ley de la primera mención. ¿Ya? ¿De qué se trata la ley de la primera mención? Es facilito, no se complique. Los estudios bíblicos, escuche la idea para que usted lo escriba según sus palabras. Establece que la primera vez que se menciona una palabra o una frase en la Biblia es fundamental para entender su significado. La primera mención que se hace de esa palabra o de esa frase en la Biblia es determinante para entender lo que significa. La primera mención a menudo proporciona la definición más completa y precisa de esta palabra, estableciendo un patrón o precedente que se puede ver a lo largo de todo el resto de las escrituras. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, el título de la temática es Dos realidades, tinieblas y luz, pero partimos ¿por qué lado? Las tinieblas. ¿De qué estamos hablando? Las tinieblas. Y si yo quiero saber la definición más clara, más cercana de lo que Dios piensa de las tinieblas, la hermenéutica me dice que hay que ir a la primera mención que se hace de esa palabra en la Biblia. Y la primera mención está en Génesis. ¿Listo? Por eso que le dije Génesis 1. ¿Se entendió la ley esa? Ya, es una ley que hay que usar cuando usted te perdido en algo. Vaya, busque dónde está, se mencionó por primera vez. ¿Por qué hay donde se mencionó por primera vez? Eso va a ir rigiendo el significado de esa frase o de esa palabra. ¿Ya? Entonces, le dije que fuésemos a Génesis 1. Voy a leer la Reina Valera y voy a leer la nueva versión internacional. Génesis 1 hasta el versículo 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, aquí es donde aparece la primera vez. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí aparece de nuevo la palabra tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Voy a leer la NBI. La NBI dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Escuche, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Por eso yo les dije que por regla de Dios las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Porque el propio Dios la separó. Estamos claros que todavía el sol y la luna no son creados, ¿cierto? No estamos hablando de luz solar ni de luz de la luna. Todavía no son creados el astro mayor y el astro menor. Estamos hablando de otra cosa, de luz y tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Ya, oiga. Aquí la Biblia nos dice que la tierra estaba en tinieblas. ¿Cómo estaba la tierra? En tinieblas. Y había caos y desorden. ¿Eso dice el texto? ¿O no? Ya, entonces, hermanos, usted inmediatamente necesita inferir algo o concluir algo. Donde hay tinieblas, hay caos y desorden. Entonces, eso dice, hermanos, que en nuestra vida, cuando hay desorden y caos en algunas áreas, que a todos nos pasa eso,
es porque en esa área necesitamos luz del Evangelio. Porque donde hay tinieblas hay caos y desorden. Y entonces dijo Dios, haya luz. Y lo interesante es que Dios dijo, haya luz cuando aún no se ha creado el sol. Porque el sol se crea un par de días después. Porque la luz tiene que ver con Dios, no con el sol. La luz tiene que ver con la presencia de Dios, no con el sol. ¿Saben, hermano? Nos vamos rapidito, vamos y volvemos. De Génesis a Apocalipsis. Pero vamos y volvemos, ¿no? En Apocalipsis dice la Biblia que allí no habrá necesidad de sol. Así dice la Biblia. ¿Y cómo puede haber luz sin que haya sol? Sí, porque dice la Biblia que él mismo será la luz. Porque siempre él ha sido la luz. La prueba está aquí en Génesis. Entonces, la luz tiene que ver con la presencia de Dios. Luz no tiene que ver con el sol. Los astros se crean después. Luz tiene que ver con la presencia de Dios. Cuando una persona tiene luz es porque Dios está presente. Cuando una persona ha recibido luz es porque Dios se la está proporcionando. Porque si tiniebla es ignorancia, luz vendría siendo conocimiento pleno de Cristo, conocimiento cabal de Cristo. Y tinieblas, amados, tiene que ver con la ausencia de Dios y con una falta de conocimiento correcto. Si seguimos pensando que las tinieblas son demonios solamente, estaremos desgastándonos innecesariamente. No estoy diciendo que los demonios no existen, no estoy diciendo que no se nos dio autoridad para echar fuera demonios, no estoy diciendo eso. Estoy explicando y aclarando lo que es tinieblas. Y tinieblas es mucho más que demonios y diablos rojos. Tinieblas es ausencia de Dios y falta de conocimiento de Cristo. Eso no se nos puede olvidar, hermano. Eso lo tendrían que haber anotado ya esas dos cosas. Eso es tinieblas. Cuando empezamos a entender que tinieblas tiene que ver con una falta de conocimiento, cuando empezamos a entender por revelación esto, entonces vamos a empezar a dar los pasos correctos. Escuche, escuche cómo lo voy a decir, para no estar o no caminar en tinieblas. De nuevo, cuando realmente empezamos a entender por revelación, amados, cuando realmente empezamos a entender por revelación que tinieblas es falta de conocimiento de Dios, ¿correcto? Falta de conocimiento de Cristo, cuando lo empezamos a entender por revelación, entonces vamos a empezar a dar los pasos correctos. Pero escuche bien, necesito que me oiga la frase. Para no estar o no andar en tinieblas. Ignorancia o no, o no tener conocimiento de Cristo. Correcto. No estoy hablando de estar en tinieblas, en el estado de tinieblas, porque fuimos sacados de tinieblas a luz. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan, por alguna razón, guiado por el Señor, el apóstol Juan dice, vosotros sois de luz, no andéis en tinieblas? Cuando él dice eso, está diciendo, uno podría decir, ¿cómo, Señor? Si nos arrastraron de tiniebla a luz, ¿por qué Juan viene a decir que no andemos en tinieblas? Ah, entonces ¿se puede volver a las tinieblas? No. Lo que está diciendo es, ustedes en su espíritu están en luz, están unidos perfectamente a Cristo. En su mentalidad, no caminen en tinieblas. Porque Juan está diciendo, porque está claro que muchos caminan en tinieblas. ¿Pero qué es caminar en tinieblas? Desconocimiento de Cristo. Ausencia del conocimiento de Cristo. Ignorancia.
Por eso, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 10, donde dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Ahí donde dice, no hay quien entienda, ahí está hablando del hombre en tinieblas, ¿correcto? Del hombre separado de Dios, del hombre que nace muerto en su delito y pecado. Ya, ahí donde dice, no hay quien entienda, esa forma verbal, entienda, del verbo entender, en griego es suniemi. Y suniemi significa eh, falta de comprensión de las altas cosas de Dios. Porque nosotros le decimos a alguien que está en tiniebla y que tiene como 3, 4 títulos universitarios, le decimos que es un ignorante y él se ríe de nosotros. Porque claramente una persona que pasó 4 veces por 4 carreras diferentes y que las sacó todas con honores, no es un ignorante. Pero cuando hablamos de ignorancia en la Biblia, hablamos del desconocimiento de Dios. Y hoy día, hermanos, por favor, voy a decir algo más. El cristianismo no es lo que Cristo vino a ganar en la cruz del Calvario. De hecho, todas las palabras que terminan en ismo son un peligro. Comunismo, islamismo, hinduismo, cristianismo. Son todos un peligro. Porque son todas creación del hombre. Son todos movimientos filosóficos de los hombres. Jesucristo no vino a morir por el cristianismo. Jesucristo vino a morir para dar a luz una iglesia. Una iglesia compuesta de hombres y mujeres recreadas en su espíritu, regeneradas en su espíritu, nacidas de nuevo, salvadas por medio de la justificación por fe. ¿De acuerdo, amados? Entonces, ¿dónde quedé? Quedé donde decía, ya. Si seguimos pensando que las tinieblas son demonios, solamente estaremos en un desgaste innecesario. Cuando empecemos a entender, la única forma de empezar a entender cuál es, ¿cómo? Por revelación. No es por mi búsqueda de las cosas de Dios, estamos claros, ¿cierto? Por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Cuando empecemos a entender que tinieblas tiene que ver con una falta de conocimiento, entonces vamos a empezar a dar los pasos correctos para no estar caminando en tinieblas. Voy a decir algo. Antes que existiese Génesis 1, existió Juan 1. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se le ocurre si Génesis está acá y Juan está por acá? Sí, pero acuérdense que no son libros cronológicos. Génesis 1 me dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero Juan 1 me dice en principio era el Logos y el Logos era Dios y el Logos, el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Juan 1 existió antes que Génesis 1, por decirlo de alguna manera figurada. ¿Qué es lo que le quiero demostrar con esto? Que es el conocimiento de Dios lo que nosotros necesitamos, que es el conocimiento del Logos encarnado lo que nosotros necesitamos. Por eso es que necesitamos comer a Cristo y solamente a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Nuestras reuniones siempre tienen que ser para conocer a Cristo, a Cristo, a Cristo y nada más que Cristo. Nada más que Cristo. Hacemos seminarios nosotros, podríamos estar haciendo un seminario de la familia y que algunos hermanos lo piden, lo solicitan, pero si no conocemos a Cristo, nosotros vamos a ir al seminario de la familia a oír una especie de manual de vida. Y puede que nos resulte o no nos resulte la cuestión. ¿Ya? Lo que necesitamos es conocer a Cristo para que los principios y los diseños de Dios vengan a nuestra vida, pero por revelación y la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Juan 1 dice, leo la NBI, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, Él estaba con Dios en el principio. ¿De quién estamos hablando? Del Logos eterno. Por medio de él, el Logos eterno, todas las cosas fueron creadas. Sin él, el Logos eterno, nada de lo creado llegó a existir. En él, el Logos eterno, estaba la vida, Zoe. Esa vida, la vida Zoe, con Z, Zoe. Y la vida, la Zoe, mire, era la luz de la humanidad. ¿Se da cuenta por qué Génesis
¿Por qué Juan 1 estaba antes que Génesis 1? Porque la luz ya existía. Y la luz, que era la vida misma, que era el logos que era la vida y que al mismo tiempo era la luz, ya existía. Verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. La clase número 4 nos vamos a dedicar, o sea, esta es la primera de 4 que vienen, de 3 más que vienen, y la 4 nos vamos a dedicar solamente a estudiar Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no han podido extinguirla. Cuando vamos a Génesis 1, Dios ya estaba, ¿sí o no? ¿O no? Sí. Sí, porque fue Dios el que creó todo lo que dice Génesis 1. Dios es eterno. El logos, el verbo, es eterno porque el logos es Dios. Él es el que sustenta todas las cosas. El verbo, oiga, no es la Biblia que usted tiene en sus manos. El verbo es una persona. La Biblia habla de esa persona. Pero si la Biblia no nos es revelada, la Biblia es tinta y papel. ¿Ya? Por eso no, hermanos, no juegue el horóscopo cristiano con el pancito de vida. A ver, ¿qué me tiene el Señor hoy día para mí? Arrepiéntete. No se equivocó el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si la Biblia no me la revela el mismo espíritu que le habló a los que escribieron la Biblia para mí se va a volver un dogma. No lo Se va a esperabas. volver un manual de cosas que yo tengo que hacer. Un manual de una conducta de vida. Hermano, el error más grande que cometió el cristianismo, bueno, ha cometido hartos errores grandes, pero uno de los más grandes es decirnos que la vida cristiana es un estilo de vida. Y la vida cristiana no es un estilo de vida. La vida cristiana es la vida de Cristo en mí manifestándose, que es la única vida que existe como vida. De esa vida surgen las otras que les mencioné delante. En Génesis 1, amados, el verbo no necesitaba absolutamente nada. Él crea todo. Y el verbo no necesita a nada ni a nadie porque Él es Dios. Él se sustenta por sí mismo. ¿Se acuerdan que uno de los atributos de Dios es la aceidad de Dios? Y la aceidad de Dios habla de que Dios es autoexistente, que no necesita terceros. Aunque nada exista, Dios sigue existiendo. Pero todo lo que existe necesita existir por Dios, a causa de Dios. Dios no necesita a nadie, se sustenta por sí mismo. Dios es aquel quien se sustenta a sí mismo. Y el verbo, amados, es el logos de Dios. En Génesis 1 está la Trinidad. Acuérdense que ahí donde dice, y dijo Dios, acuérdense de esto, donde dice, y dijo Dios, la Biblia dice, y dijo Elohim. Y Elohim es el nombre que habla de la pluralidad de Dios, que habla de las tres personas, de un Dios, pero que al mismo tiempo son tres personas indivisibles que cohabitan, coexisten juntos, ¿cierto? Que tienen una mente, un propósito, una voluntad. Ya, entonces en Génesis 1 estaban los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre estaba hablando, el Verbo estaba creando, el Verbo es el Logos, estaba creando, porque el agente creador de todas las cosas es el Logos de Dios. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que el Verbo es la luz, no la Biblia. El Verbo es la luz. Y siempre la luz tiene más poder que las tinieblas. Siempre la luz disipa las tinieblas. La realidad es que la luz siempre prevalece. Es necesario, hermanos, que crezcamos en este entendimiento. ¿Cuál entendimiento? Que la luz siempre prevalece. Es necesario que crezcamos en esta luz. Por eso
usted nos va a oír, usted lo ha dicho, lo he dicho yo, a veces lo decimos de un hermano, lo decimos de una hermana, decimos en base a esa luz que yo tengo. ¿De acuerdo? Nosotros decimos, bueno, mira, alguien, o usted me puede hacer una pregunta a mí y yo le digo, mira, hermano, en base a la luz que tengo, porque desde ahí respondo. Porque si respondo otra cosa, respondo en ignorancia. ¿Se entiende? Entonces, la luz, la revelación que Dios nos ha dado, eso es lo que nos permite a nosotros responder. Esa es la comprensión que Dios nos ha dado hasta ahora. Por eso que hablamos de la luz que yo tengo. O decimos en base a la revelación que se nos ha dado. Y acuérdese que lo revelado, hermanos, no son principios bíblicos. Lo revelado es Cristo. Lo revelado no son planteamientos o argumentos bíblicos. Lo revelado es Cristo. Siempre lo que se revela es Cristo. Porque Cristo es el Logos eterno de Dios. Y Cristo es el que da a conocer al Padre. Si Cristo no se me revela, yo no conozco al Padre. Hermanos, el cristianismo se equivocó. El cristianismo le enseñó principios filosóficos a la iglesia. Y ahí están todos argumentando desde los principios filosóficos, pero a nadie se nos enseñó, hagan memoria ustedes, eh, a nadie se nos enseñó, estoy hablando cuando digo hagan memoria ustedes, me refiero a que llevan más de 20 años convertidos. Se nos enseñó que se nos compartió la misma vida de Cristo. A mí no me dijeron eso. A mí me dijeron que el Señor me dio vida eterna y que había que trabajar por la vida eterna. Eso me dijeron. Y que la vida eterna, si yo no trabajaba bien, la cosa iba a durar bien poco. Pero nadie me dijo que lo que recibí fue la misma vida de Cristo, completa. Que Cristo vino a hacer de mí morada y habitación y que ese Cristo se iba a manifestar en mí, se iba a querer manifestar. Yo voy a decir algo, pero quiero que me lo entiendan. Hay algo que yo le preguntaría al Señor, no para corregir al Señor, porque sería el más testarudo de los hombres si yo me atreviese a tratar de corregir a Dios, ¿cierto? Sino que es porque me queda absolutamente grande este elemento, que Dios nos constituyó como espíritus regenerados con un alma, porque Cristo que está unido a nuestro espíritu se va a proyectar hacia el exterior a través del alma. Y esta es mi pregunta que yo le dije, Señor, ¿y por qué no me arreglaste el alma al tiro, completa? Porque en esta manifestación de Cristo en mí, a través de mí, donde yo tengo problemas. No es el Cristo en mí, Cristo está en mí. Pero mi alma, mientras no se ajuste al diseño, mientras mi alma no sea ajustada a la forma de pensar de Dios y mis pensamientos que tengo arraigados de la vieja naturaleza salgan, yo voy a seguir haciendo cortocircuito en algunas cosas. Que eso nos pasa a todos. Por eso que otra vez vuelvo a Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. Sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Debemos crecer, hermanos, en la revelación de Cristo, pero jamás en algo fuera de Cristo. Necesitamos crecer en la revelación de Cristo. Y acuérdese de esto, revelación, la definición más sencilla de revelación es quitar el velo. Entonces, cuando decimos que debemos crecer en la revelación de Cristo, estamos diciendo el velo tiene que seguir siendo quitado de algunas áreas de nuestra vida. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, mire, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a leer el mismo versículo, pero en la NBI. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya, ¿usted sigue a Cristo? Usted tiene la luz de la vida. Pero el deseo del Señor es que en nuestra alma no andemos en tinieblas. Usted tiene la luz de la vida, porque usted tiene a Cristo. Hermano, es maravilloso como está escrito aquí, porque nos dice que usted tiene la luz y la vida. Usted tiene la luz de la vida. La vida, dice Juan capítulo 1, versículo 5, es Cristo. Y la vida es la luz de los hombres. Usted tiene, aquí dice Juan, no, yo no lo estoy arreglando, estoy leyendo tal cual, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz. El que le sigue no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz tiene que ir creciendo dentro de nosotros. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Reina Valera dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, de la ignorancia, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es el que resplandeció en nuestros corazones? Dios, que mandó. Cuando Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Miren, hermanos, siguen el texto. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué resplandeció Dios en nuestros corazones? Del, de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la faz de Jesucristo. Leo la NBI. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Hermano, esto es maravilloso. Escuche. Él hizo brillar la luz del Evangelio en nosotros, porque el Evangelio es Cristo. ¿De acuerdo? El Evangelio es Cristo. Y Él hizo brillar la luz del Evangelio en nosotros para que conociéramos la gloria de Dios. Eso dice el texto. ¿O no dice eso? Pregunto yo, ¿dice eso o no dice eso? ¿Sí? ¿Dice eso? Ya, o sea, Él brilló en nuestros corazones con un propósito, para que conociésemos la gloria de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que usted y yo conozcamos a Jesucristo y seamos formados en la imagen de Cristo. Pero ahora aquí apareció la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es Cristo? La gloria de Dios. Y hermano, si usted no entiende esto, toda nuestra vida va a ser una vida evangélica de ir a un culto a ser tocados por Dios. Alumbra la revelación en nosotros para que conozcamos la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Cristo mismo. La gloria de Dios no es caer al suelo. La gloria de Dios no son experiencias sensoriales. La gloria de Dios no es sentir un calorcito en la guatita y un espasmo en la espalda. La gloria de Dios no es llorar porque estoy sintiendo la presencia del Señor. Y hermano, llore tranquilo cuando usted esté sintiendo la presencia del Señor, ¿ya? Eso es posible, pero esa no es la gloria de Dios. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es lloriqueo. Entonces no hay que hacerlo. No, no tiene que hacerlo tranquilo, porque es su alma expresando adoración al Señor. ¿De acuerdo? Tranquilo. Pero usted tiene que estar claro, esta no es la gloria de Dios. Porque, hermano, porque van a haber momentos que no van a haber lloriqueo. ¿Estamos de acuerdo? Y la gloria de Dios va a seguir ahí, dentro de ti, manifestándose.
Tú la vas a seguir viendo, el rostro, la faz de Jesucristo, eso dice el texto, porque la gloria es Cristo. El conocimiento y entendimiento de Cristo, la revelación de Cristo, esa es la revelación de la gloria. Ahora, viendo todo esto, surge una pregunta. Voy terminando. ¿Puede un hijo de Dios estar en tinieblas? Dejemos la pregunta ahí, dejemos la pregunta ahí. Otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Puede un hijo de Dios no ver algo, no estar viendo algo? Sí. Otra pregunta, dejemos esa ahí. Otra pregunta. ¿Puede un hijo de Dios no estar comprendiendo algo? Sí. Ya. Estas preguntas son importantes, porque la primera sonó rara, ¿cierto? ¿Puede un hijo de Dios estar en tinieblas? La respuesta inmediatamente teológica de los hermanos de Gracia y Cruz fue no. Ya. Pero ¿puede un hijo de Dios no ver algo? ¿Puede un hijo de Dios no estar comprendiendo algo? ¿Puede un hijo de Dios estar en ignorancia con respecto a algo? De Dios, muchas cosas. Porque repito, entre otras cosas, tiene que ver, tinieblas, escuche, tinieblas tiene que ver con no ver. Tinieblas tiene que ver con no oír. Estar en tinieblas tiene que ver con no ver y tiene que ver con no oír, pero no con estos ojos ni con estos oídos, sino que con los ojos y los oídos de nuestro entendimiento. Si pensamos en tinieblas como demonios, tenemos que decir un rotundo no. Y a nivel espiritual tampoco podemos estar en tinieblas, porque las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. Entonces a nivel espiritual estamos en luz, porque ahí nos dejó el Señor. Nos arrastró, nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo amado. ¿Correcto? Ya. Eso tiene que estar claro. Entonces, las tinieblas no tienen nada que ver con la luz. No olvidemos que estamos dentro de Cristo. Como estamos dentro de Cristo, no se nos ve a ninguno de nosotros. Estamos dentro de Cristo. A mí no puede acceder nadie, ni un demonio. Ah, pero y si tratan, hermano Víctor, y si tratan, no puede acceder nadie y nada. Pero si los brujos están haciendo abracadabra, pata de cabra, no puede acceder nadie a usted, porque usted está en Cristo, y por estar en Cristo, nadie lo ve. ¿A quién ven? A Cristo. Eso dicen los textos bíblicos. Entonces, estamos dentro de Cristo. Nadie te puede sacar de Él, porque fuiste puesto dentro de Cristo. A nivel espiritual, no puedo estar en tinieblas porque estoy en Cristo. Pero si hablamos de tinieblas, escuche, como no estar viendo, como no estar comprendiendo, como no estar viendo la luz que es Cristo, entonces sí nos vamos a encontrar como hijos de Dios muchas veces caminando en tinieblas. O sea, caminando en ignorancia, en desconocimiento. En nuestra alma, en nuestro entendimiento, por falta de revelación. Hermanos, recordemos que el deseo de Dios no es solamente que seamos salvos. La salvación es el medio que Dios está usando para que usted sea formado a la imagen de Cristo en su alma. Último texto. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Leo la Reina Valera. Acuérdense, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Reina Valera. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Ya, pero eso no es lo único que quiere. Y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, la aletheia, es Cristo. La verdad no es un concepto filosófico. La verdad, por no ser un concepto filosófico, no es relativa. Porque hoy día, hermano, usted se sienta con 10 personas en la mesa y hay 10 verdades diferentes frente a un tema, ¿cierto? Y cada verdad es según el prisma que se ve, según la cosmovisión que se tiene, según la formación que se tiene, según la preparación académica que se tiene, según la experiencia de vida que uno tiene. Y cada verdad es relativa. Pero cuando estamos hablando de la verdad, no estamos hablando de un principio filosófico. Estamos hablando de una persona, del logos eterno de Dios. Jesús dijo, yo soy la vida, la Zoe, y yo soy la verdad, aletheia. Yo no soy un concepto. Y hermanos, el error grande del cristianismo fue enseñarle conceptos a la gente para tratar de. Y ahí fallamos cuando le enseñamos conceptos a la gente. ¿Te aprendiste el concepto? Sí, lo aprendí. Ahora anda, aplícalo, vívelo, llévalo a la práctica. No, el evangelio es que una vida se nos confirió, una vida se nos proporcionó y es la misma vida de Cristo. Y esa vida de Cristo quedó perfectamente amalgamada a nuestro espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, de ahí para adelante, nuestra alma en un proceso que se llama santificación, donde voy a estar siendo formado en la imagen de Cristo. Y nuestro cuerpo, hermanos, en la resurrección final, donde va a ser transformado de corrupción a incorrupción. Hay un texto, Marco, hermanos, que el apóstol Pablo usa para referirse a nuestro cuerpo, porque este cuerpo que usted tiene, nos limita mucho. Y por decisión de Dios nos va a limitar hasta el último suspiro de vida. Y en la medida que vayamos envejeciendo nos va a limitar más. Y no estoy hablando que nos limita en términos físicos, nos limita para que la presencia de Cristo en nosotros se manifieste. ¿Sabe cómo llama Pablo a eso? Dice, y este cuerpo de la humillación nuestra. Porque, no, porque nos quebranta, porque este cuerpo no impide que se manifieste la gloria de Dios que nos habita. Por eso que va a ser necesario que este cuerpo corruptible, en la resurrección final, se vista de incorruptible, porque espíritu, alma y cuerpo fuimos regenerados en Cristo Jesús. Leo la NBI en 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Puedo ser salvo, escuche, puedo ser salvo y no estar avanzando en el conocimiento de la verdad. ¿Se entiende? Que sería lo mismo de decir, puedo ser salvo y no estar avanzando en el conocimiento de Cristo. Por eso usted, y lo digo, entiendan mis palabras, tengo que decirlo de forma categórica, pero no vean en esas palabras arrogancia, ¿ya? Vean que hay que decirlo así. Eh, por eso nos vamos a encontrar con hermanos que, que no pueden ni tienen cómo explicar su conversión, pero que uno sabe que son hijos de Dios, ¿cierto? Que está el Espíritu de Cristo ahí. Uno lo ve, porque acuérdense, hermanos, acuérdense que a nadie conocemos según la carne. Ahora nos conocemos según el Espíritu. Y cuando yo miro a Soledad, y aunque la conozco de cuando era niña, yo no la conozco según la carne. La conozco según el Espíritu. Y según el Espíritu está Cristo. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces,
pero nos vamos a encontrar con hermanos que el nivel de ignorancia del conocimiento de Dios es tan grande, pero son hermanos y son salvos, y son del Señor. Pero por como hay desconocimiento de la verdad, y acuérdense que el deseo del Señor es que, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. La Reina Valera dice, y vengan al conocimiento de la verdad, pero la verdad ya dijimos que no es un concepto filosófico, es Cristo. Como no hay esta claridad de quién es Cristo, la gente es ineficaz en aquello que el Señor les asignó. Pero son hijos del Señor. Uno conversa con ellos, ahí está Cristo, se nota el Espíritu de Cristo, la afabilidad de Cristo, la sencillez de Cristo, se palpa el amor de Cristo. Pero como no están conociendo la verdad, porque la gente que les enseña no conoce la verdad. Por eso es que necesitamos que el Evangelio se extienda y llegue a otros. Por eso es que grabamos estos videos para que otros los vean y para que alguien lo golpee la revelación. Y quizás nunca se van a asociar con nosotros, eso no importa. Lo que importa es que participemos en el propósito eterno de Dios. Me alegré tanto, venía con la hermana York y me estaba contando que ella estuvo ahí con una compañera de trabajo comunicándole el Evangelio en su condición y tuvo interferencia porque alguien estuvo saboteando el mensaje. Pero ¿sabe por qué yo me alegré? Porque eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Cristo está en mí, pero no está para mí solamente. Cristo quiere salir para que otros lo conozcan. Se quiere manifestar en y a través de mí. Cristo, ¿quién es la verdad? Cristo. Puedo ser salvo y no estar avanzando en el conocimiento de Cristo. No estar avanzando en el conocimiento de la verdad. Porque el propio apóstol Pablo dice, yo quiero conocerle más. ¿Por qué Pablo dice, yo quiero conocerle más? Porque él se da cuenta que aunque lo conoce bastante, le falta mucho. Por eso dice, yo quiero conocerle más. Mi anhelo es conocerle más. Para estar en Cristo, ya hemos conocido algo de Él. Todo el que está en Cristo ha conocido algo de Él. Pero necesitamos seguir creciendo en un conocimiento correcto. Entonces, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de Cristo.